en el eje de una bobina. ¿Qué es lo que es una bobina? Es un enrollado, ya, en torno a un cierto, a un tubo, ¿ya? Y aquí hay un alambre que uno enrolla alrededor, con muchas vueltas, ¿ya? Y ¿ya? Ese es el alambre que está enrollado, y esta bobina puede tener un cierto largo, ¿ya? Y lo que la caracteriza es un número M, que es el número de espiras por unidad de largo. ¿Ya? ¿Cuántas tengo? ¿Ya? Y por aquí va a circular corriente eléctrica. Supongamos que está circulando la corriente así, ¿ya? Vamos a colocarla, coloquémosla así mejor. ¿Sí? Vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, Profe, diga. ¿qué estamos haciendo? Que recién me conecté. Estoy calculando el campo magnético en el punto P, B en P, generado por M espiras por unidad de largo, que están enrolladas en un tubo, ¿ya?, de largo L. Esto es lo que llamamos una bobina. Ya. Gracias. El radio de la bobina es A, el largo es S. Entonces, este es un ejercicio que es una extensión de lo que yo había calculado antes, que era el campo magnético producido por una espira. El campo magnético producido por una espira en el eje. Esto tiene radio A. Y queríamos el campo magnético de aquí, y si la corriente iba así, el campo magnético que nos resultó sobre el eje era B sub Z, y este B sub Z lo calculamos la vez anterior. Resultó ser mu sub 0 por A cuadrado, por la intensidad de corriente que está circulando por aquí, dividido por 2 veces A cuadrado más Z cuadrado elevado a 3 medios, donde este Z está medido desde ahí. ¿Ya? Eso es lo que nos resultó. Ahora, en este otro ejercicio es una superposición de estas espiras. ¿Ya? Tengo que suponer todas estas espiras, cada una de ellas produce un campo magnético de este estilo. Ustedes tienen que entender que en realidad la bobina es una cosa como esto, ¿eh? Es un puro alambre que va dando vueltas así. ¿Ya? Ahora, como están tan cerca uno del otro, entonces uno los considera como si fueran varias espiras, una superpuesta sobre la otra. Eso es lo que uno quiere, lo que considera. ¿Ya? Entonces, uno puede colocar el eje Z, ¿ya?, en esta dirección, ¿ya? Y aquí uno tiene una cierta cantidad de espiras. Tiene M espiras por dz', le voy a llamar z' a la posición de la espira. Esta es la posición del punto donde uno va a medir el campo, por I. ¿Ya? O sea, cada una de estas espiras lleva corriente I, hay M de ellas. Entonces voy a suponer que todas estas están como en el mismo punto. Y vamos a considerar entonces que en lugar de esta expresión para B,
va a ser la suma de todas esas. Entonces ahora va a ser un dB sub z, que es la superposición de todas estas espiras. Como en lugar de haber una corriente I, va a haber m veces I por dz'. M por dz' da el número de espiras y cada una de esas tiene corriente I. Por mu sub 0 por a cuadrado dividido por 2a² más. Y aquí tengo que tener cuidado. Este z de aquí es la distancia entre la espira y el punto donde se mide. En este caso, ¿ya? Esa distancia va a ser esto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, yo podría colocar el origen aquí y simplemente esto va a ser la coordenada del conjunto de estas espiras, que va a ser z'. ¿Ya? Entonces, pero entiendo dónde ponga yo el origen, así que esto va a ser z' al cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que hay que hacer es entonces integrar esto. ¿Ya? Bien. ¿Entre qué límites? Los límites de integración va a ser este extremo de la espira y este otro extremo. ¿Ya? Esos van a ser los dos límites de integración. ¿Ya? Bueno, esto al integrarlo, esa integración se las tengo puestas ahí en los apuntes para no tener que hacer mucha álgebra aquí. ¿Ya? Esta integral no es difícil de hacer. ¿Ya? Hay que hacer un cambio de variable, pero es simple. El resultado es que el campo magnético en el punto P va a ser mu sub 0 por I. A ver, coloquemos. Es mu sub 0 por I. Y aquí me va a quedar un factor 2 por coseno del cambio de variable, me va a indicar eso, de θ2 menos coseno de θ1, me parece que así. Donde este ángulo θ, ¿ya? Es este ángulo. ¿Ya? O sea, la tangente del ángulo θ es A dividido por Z'. ¿Ya? Y ya. Así que quiero ver si es un poco donde quiero revisar si coloqué las mismas coordenadas que coloqué en el apunte, que no lo puedo encontrar en la tecnología. Ese no es. Esto me parece que es. Aquí está. Mira. Entonces me va a quedar 0 de θ1. Ya. Coseno de θ1 está al revés. A ese le llamé θ1 y a este le llamé θ2. θ1 es y θ2 es más cercano. A este le llamé θ2 y a este le llamé θ sub 1. A este de aquí. ¿Ya? Entonces, ya, eso fue lo que hice. Y así está en el apunte que les voy a dar. Ahora, un caso límite es cuando la bobina es infinita.
larga, bobina infinita. ¿Ya? Entonces, esto va a ser muy largo y este θ2 va a pasar a ser, cuando llegue a infinito, va a pasar a ser igual a pi. ¿Ya? Y en consecuencia, este va a quedar menos coseno de pi. Y este de acá, la bobina va a ser infinita, este ángulo de aquí va a pasar a ser 0. Y eso entonces va a dar coseno de 0 grados. Esto es menos. Y esto va a dar un valor 2. ¿Eh? Aquí me falta una M. Y entonces en la bobina infinita, este resultado va a ser que el campo magnético en el eje de la bobina es M mu 0 por I. ¿Ya? O sea, en cualquier punto de la bobina infinita, aquí, en todas partes, se lo ve, el campo magnético va a ser uniforme. Ahora, eso es bien relevante en el sentido de que muchas veces uno está trabajando con una bobina que tiene un largo L, donde L es mucho mayor que el radio. ¿Ya? Entonces uno, para todos los efectos de trabajar la parte central de la bobina, la trata como si fuera una bobina infinita, y en el eje tiene ese valor, ¿ya? Que no depende de la posición. Ahora, más tarde, no mucho más tarde, en algunas clases más, yo les voy a demostrar que en una bobina infinita el campo magnético tiene ese valor no solo en el eje, sino que en todo el volumen de la bobina. ¿Ya? Ese es un resultado útil. ¿Ya? Así que, bien, como digo, no les veo el detalle de la integración porque todos se los escribí aquí y eso se los voy a subir. ¿Ya? Eso lo pueden ver en detalle ustedes. Pero lo relevante al final es, bueno, que ustedes lleguen al resultado, ¿ya? O sea, sigan lo que está aquí, vean todo el detalle y después recordar que dentro de una bobina muy larga, el campo magnético en el eje es S y la adicional es que en todo el volumen realmente es así, pero eso lo tendré que probar después. Bien. Ya, ahora voy a extender la noción de campo magnético a una distribución de corrientes cualquiera. Yo aquí estuve trabajando con campo magnético creado por alambres muy delgados. ¿Qué pasa cuando la distribución de corriente existe en un volumen o en una superficie? ¿Cómo se cambia la expresión del campo magnético que yo había puesto o que había, digamos, deducido, entre comillas, a partir de la ley de Ampère? Nosotros vamos a estar trabajando por el momento en magnetostática, ¿no es cierto? Magnetostática significa que la corriente no cambia en el tiempo, es una distribución constante y donde toda la corriente que entra en una cierta zona del espacio, ¿ya? Sale. No termina, no hay sumideros ni fuentes de corriente eléctrica. O sea, estamos en el caso de que estado estacionario, se llama esto, estacionario o régimen permanente. Esto es divergencia de J igual a 0. Y esto significa que la corriente eléctrica hace esto. Y aquí hay otra densidad de corriente. Ciertamente no se pueden cruzar entre sí, porque la velocidad de las partículas es única. Así que
son de este estilo. Todo lo que entra por un lado de una superficie, por ejemplo aquí, sale por esta otra parte. Toda la corriente eléctrica que entra por ahí sale por allá. ¿Ya? Eso es lo que es estado estacionario. Y yo voy a ocupar eso para extender la idea de campo magnético que yo tenía para alambritos. Por ejemplo, yo tenía aquí el campo magnético de un circuito así. Era mu sub 0 por la corriente que circulaba por ahí, dividido por 4pi, por una integral de I de L', le coloqué yo aquí, este es el de L', el elemento de arco, ¿ya? Y aquí yo estoy calculando el campo magnético en este punto. Este es el punto donde calculo el campo, y este R' es el vector de posición del elemento. Y esto era R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo. Pero esto es para un circuito de forma de filamento, o sea, también. Entonces, esto lo voy a extender de esta manera. Debido a que se cumple esto, yo puedo subdividir toda esta distribución de corriente en pequeños tubitos que son similares a ese alambre, que tienen una sección transversal delta S y por el cual está circulando la corriente eléctrica. Entonces, ¿cuál es la corriente eléctrica que pasa por este tubito? Que es constante por esta razón. En todas partes de ese tubo va a ser igual. Esa intensidad de corriente es el producto de J punto delta S. Este es el flujo. Llamen a esto la normal al delta S. Esto es delta S. Este es un pequeño cilindrito. ¿De qué largo? Bueno, le pongo el largo de L. ¿Ya? Entonces, donde decía I de L, allá, yo voy a tener que esto va a ser J punto delta S por esto de L vector o de L'. Ahí. Y ahora J apunta para allá, delta S apunta para allá y DL también. Son todos en esa misma dirección. Así que esto lo voy a reescribir yo como J vector, o sea, la dirección de de L', ¿ya? Se lo voy a asociar a J y me va a quedar delta S por dL', que es el volumen de eso, del elemento de volumen, dL'. ¿Ya? Entonces, donde decía I de L, yo voy a colocar J en el punto R' por dB. ¿Ya? Ese es el cambio que voy a hacer. Y la integral que era de línea, ahora la voy a hacer sobre todo el volumen. Voy a considerar todos. ¿Ya? Entonces voy a integrar sobre todo el volumen y me va a quedar entonces que la expresión general de campo magnético para una distribución de corriente es mu sub 0 sobre 4pi J de R', que voy a colocar acá, por R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo de B. ¿Se fijan? O sea, todo lo que hay que hacer es cambiar esta integral de línea por una integral de volumen y el elemento I de L' pasa a ser J de B'. Eso es. ¿Ya? Si la distribución de corriente es superficial, entonces en lugar de I de L', vamos a colocar J superficial por ds'.
elemento de superficie. Y lo demás es lo mismo. ¿Ya? Esa es la generalización. ¿Ya? Y esta expresión del campo magnético es válida siempre que divergencia de J sea cero. ¿Ya? Después ustedes van a ver que yo la voy a ocupar también cuando el campo magnético es variable en el tiempo. Y vamos a explicar por qué. Porque esencialmente es porque instantáneamente yo voy a tener que se va a cumplir esto, siempre y cuando las corrientes eléctricas no varíen muy rápido en el tiempo. Van a ser campos cuasi estacionarios. Pero por ahora esto es estrictamente estado estacionario. ¿Ya? Y esas son las expresiones del campo magnético. Ahora, aquí hay que hacer un poco de juego con las expresiones, digamos, no algebraicas, sino que con la divergencia, el rotor y el gradiente de estas cantidades para reescribir esto. ¿Ya? O sea, uno va a manipular un poco esta expresión. Manipulando esta expresión uno llega a un resultado interesante. ¿Ya? Fíjense. Bueno, antes de seguir, ¿hay alguna consulta sobre eso? ¿Ya? Ese cambio que se hizo, esa generalización. Bueno, eso les va a permitir a ustedes, por ejemplo, calcular campos magnéticos producidos por una densidad de carga superficial sobre un casquete aislador, digamos que no sea conductor, y que yo lo hago rotar sobre un eje. Entonces eso va a ser una corriente superficial y eso va a dar lugar a un campo magnético. Bien. Fíjense algo que uno puede obtener de aquí, que nos va a ser bastante útil para derivar otras cosas. Mire, se trata de esto, se trata de cambiar esta parte. Eso se lo dije tiempo atrás, pero ustedes en algún instante lo van a tener que hacer. R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo. Esto es igual a menos el gradiente con respecto a las coordenadas con R, con respecto a esas coordenadas y a E, de 1 sobre módulo de R menos R'. ¿Ya? Eso quiere decir menos el gradiente con respecto a R, de esto es menos d a de x por x unitario más y por d a de y más z por d a de z. De esto, 1 sobre el módulo de R menos R'. Y en coordenadas cartesianas, yo sé que 1 módulo de R menos R' es 1 sobre la raíz cuadrada de x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z menos z' al cuadrado. ¿Ya? Este es un medio. ¿Ya? Entonces, si ustedes derivan esta expresión escrita de esta manera, ustedes van a obtener este resultado. ¿Ya? Si ustedes derivan, en lugar de derivar con respecto a x, derivan con respecto a las coordenadas x', van a obtener que esto es más. Le voy a colocar así, 1 sobre R menos R'. ¿Ya? O sea, la única diferencia está en que hay un signo menos.
¿ya? Dependiendo si están derivando con respecto a R o con respecto a R', ¿ya? Porque aquí son asimétricos. Aquí son simétricos, R y R', pero en el numerador no, ¿ya? Están al revés. Así que, pero esta es la propiedad que yo voy a ocupar, ¿ya? O sea, para reescribir lo que está ahí. Lo voy a reescribir de la manera que me conviene. Dado que la integral está hecha sobre las coordenadas con prima, yo voy a hacer esto. Voy a escribir b como mu sub 0 sobre 4pi, una integral sobre volumen, de j de r', ¿ya? Cruz, y lo que hay ahí, esto lo voy a escribir como el gradiente con respecto a las coordenadas con r, de 1 sobre módulo de r menos r'. Y va a aparecer un signo menos ahí. ¿Eh? Eso es lo que... ¿eh? Pero, aquí hay una identidad. El rotor de J de R', dividido por módulo de R menos R', esto es una identidad, ¿ya? Esto es la divergencia con respecto a las coordenadas con R de J de R', J función de R', módulo de R menos R', menos, dice, esto es por la identidad, ¿ya? Menos J de R', cruz gradiente con respecto a las coordenadas con R, de 1 sobre R menos R'. Esto es una identidad, ¿ya? Esto puede ser cualquier campo vectorial, y este también una función escalar, ¿ya? Entonces, pero aquí este gradiente está tomado con respecto a las coordenadas con R, y esto depende de R'. Esto es cero por dos razones. Uno, porque la corriente es estacionaria, y otro, porque son derivadas con respecto a R, y esto es R'. Es decir, que esto que está escrito aquí adentro, con ese signo menos, ¿ya? Se puede escribir así, como B igual a mu sub 0 sobre 4pi, sería el rotor de J de R', dividido por módulo de R menos R', dB'. Pero como esto son derivadas con respecto a R, y esto está integrado sobre las coordenadas con prima, este operador puede salir de la integral sin que cause ningún problema. ¿Ya? La variable de integración es la prima. Por eso que decidí escribir el gradiente así. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Que esto queda B igual a rotor de mu sub 0 sobre 4pi por una integral de J de R', módulo de R menos R' de B'. Y a este objeto se escribe con el nombre de A y se denomina el potencial magnético vectorial. ¿Ya? O sea, si ustedes tienen el campo magnético, el potencial magnético vectorial, toman el rotor y de inmediato obtienen el campo magnético. Ahora les advierto que esta idea del potencial magnético vectorial,
la vamos a ocupar varias veces, pero no siempre, o sea, es conveniente hacer esto. O sea, si uno quiere calcular el campo magnético, usualmente directamente va a la expresión del campo magnético, ¿ya? Como J cruce U, y no calcular esto y luego tomar rotor. Algunas veces resulta que ese es el método más adecuado. Lo usual es que no es así. Pero el demostrar que el campo magnético se escribe como el rotor de una función vectorial tiene consecuencias importantes. Dado que eso es así, eso implica que la divergencia de B es igual a 0. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes recuerda de cálculo vectorial por qué es así? Es una propiedad que es válida para cualquier campo vectorial A. Lo que ocurre es que esta es una identidad. Si F es un campo vectorial, rotor de F también lo es, y la divergencia de ese rotor siempre es 0. Esto es de matemática. O sea, la divergencia de un rotor siempre es 0, excepto que fuera un caso así, una función patológica, pero en general la divergencia de un rotor siempre es 0, siempre. Entonces resulta que la divergencia de B es nula. ¿Bien? Y eso es importante, porque el significado físico de la divergencia es que el valor que tiene la divergencia en cualquier punto del espacio está asociado con las fuentes, o sea, con quién origina al campo. Por ejemplo, en el caso del campo eléctrico, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga dividido epsilon 0. O sea, la divergencia del campo eléctrico es la densidad de carga en el punto en cuestión. Y esos son las fuentes. Las densidades de carga son las fuentes del campo eléctrico. Lo que estamos diciendo aquí es que no existen cargas magnéticas, porque en el caso del campo eléctrico son las fuentes del campo eléctrico son las cargas eléctricas. Y aquí eso es 0. Es decir, que no hay fuentes de campo magnético, es decir, que no hay cargas magnéticas. Esto. La fuente, o sea, el origen del campo magnético B no son cargas magnéticas, sino que son cargas eléctricas en movimiento, que es otra cosa. ¿Ya? Eso es central. La divergencia de B es 0. No, sé que si ustedes a veces les preguntan cuál es la razón física ahora por la cual el campo magnético tiene divergencia nula, es porque experimentalmente no se han encontrado cargas magnéticas. No obstante que se siguen buscando, pero divergencia B igual a 0 implica no existen cargas
magnética. Si existieran cargas magnéticas, dado que esto estrictamente el lado derecho son la densidad de carga, ¿ya? La densidad de carga magnética no existe. Podría uno argumentar de que a lo mejor existen cargas magnéticas de dos signos, pero siempre están juntas. Es decir, que siempre la densidad de carga es cero. Pero experimentalmente nunca se ha encontrado lo que se denomina un monopolo magnético, que sería el equivalente de carga eléctrica, sería una carga magnética, le llamaríamos un monopolo. Lo que está diciendo es que aun cuando existieran, uno ve que deberían estar muy, muy unidos, de tal manera que la densidad cero. Ahora, para nosotros, dado que no se han encontrado nunca cargas magnéticas aisladas, nosotros concluimos que no existen cargas magnéticas. ¿Bien? Pues no se han encontrado nunca. ¿Bien? Bien. ¿Y qué otra cosa desde el punto de vista de cálculo? Cada vez que un vector tiene divergencia cero, significa que las líneas de campo son líneas cerradas. Estas, campo magnético son así. Comparado con un campo eléctrico, donde el campo eléctrico tiene cargas positivas y tiene cargas negativas. Y las líneas de campo salen de positivas y terminan en negativas. Si acá hay otras negativas, bueno, puede terminar allá. Pero las líneas de campo E comienzan y terminan en cargas. Y como no hay cargas, se cierran sobre sí mismos. O sea, es una diferencia fundamental. ¿Ya? Puede tener cualquier forma, pero se cierran sobre sí mismos. ¿Ya? Eso es... o sea, todas esas son conclusiones que provienen de haber reescrito el campo magnético de esta manera. Existe un campo magnético vectorial y uno deduce todo lo que les acabo de decir. ¿Ya? Y todas estas cosas están comprobadas experimentalmente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Campo magnético vectorial A, por el momento, no lo tengo asociado a ningún hecho físico. O sea, que yo vaya a medir esto en el laboratorio. Esto lo puedo calcular, sí. Pero lo que tiene sentido físico, lo que yo mido en el laboratorio es esto. ¿Ya? El campo magnético B. Con ese es el que interactúan corrientes eléctricas. ¿Ya? Pero lo puedo escribir de esa manera. Y al escribirlo de esa manera, yo demuestro varias cosas. Una es, ¿ya? Dos, ¿ya? Consecuencia de eso, que no existen cargas magnéticas. Y eso, hasta el momento, es verdad. ¿Ya? Bien. Otra cosa de interés aquí es la siguiente. No sé si ustedes en el curso de cálculo vectorial han demostrado un teorema que es importante, y ojalá se los muestren de alguna manera, que es este. El teorema de, digamos, Helmholtz, que dice que si en una región del espacio
región quiere decir una zona del espacio limitada por alguna superficie, se conoce la divergencia del vector, se conoce, y el rotor del vector. Entonces, F está únicamente definido. Hay que dar seguramente el valor en el borde de la zona, ya lo que llamamos una condición de borde. Pero en el interior, si yo conozco la divergencia y el rotor, entonces F está únicamente definido. Entonces, ustedes se dan cuenta de que aquí, en el campo vectorial B, yo ya tengo la divergencia en siempre cero. En algún instante yo voy a encontrar cuánto vale el rotor. ¿Ya? El rotor, el lado derecho, va a darme, está relacionado con la física del problema. ¿Cuánto vale el rotor? Y si conozco la divergencia y el rotor, B va a estar absolutamente definido. ¿Ya? Ahora, lo mismo para este campo de acá, pero este es distinto. Este no está asociado con una característica física directa. Potencial magnético vectorial. Y resulta que el rotor del campo está ya definido, está ahí. Pero no hay un hecho físico asociado a la divergencia de A. ¿Ya? La divergencia de A está libre. ¿Ya? La divergencia de A está libre. No está asociada a un hecho físico, a un hecho experimental, ¿ya? A un hecho experimental medible. Lo que es medible es su rotor, pero la divergencia resulta que no es porque a mí me guste, sino que se lo estoy poniendo porque no se ha encontrado nunca o hasta el instante esta divergencia. Entonces, esto da una cierta libertad para escribir esta expresión. Esta no es la única forma de escribirla. ¿Por qué? Esa libertad, la libertad para elegir la divergencia, libertad para elegir la divergencia, se llama transformación de Gauge, porque es una palabra inglesa. No es señor Gauge, sino que se llama transformación de Gauge, que dice que tiene una cierta libertad. Miren, lo que ocurre es esto. Noten por qué es así. Para que lo vean. Si yo redefino, si cambio A prima, definido así, como A prima, como A más gradiente. Y phi arbitrario, o psi arbitrario. Entonces, noten ustedes que el rotor de A' es igual al rotor de A más el rotor de un gradiente. Y esto es siempre cero. El rotor de un gradiente es siempre cero. Consecuencia, el rotor de A, que es el campo magnético B, también es igual al rotor de A'. O sea, estos dos
potenciales magnéticos vectoriales tienen el mismo rotor, o sea, el mismo campo magnético, y eso es lo que tiene sentido físico. Así que cualquiera de estos dos, este o esto, lo puedo usar, porque no me va a cambiar la física del problema. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿cómo uno elige esta función? Bueno, depende de varias cosas. O sea, depende esencialmente si voy a estar trabajando con campos magnéticos variables en el tiempo, campos magnéticos que no varían en el tiempo. Entonces resulta más conveniente una elección que otra. Ahora, en el caso nuestro, ¿ya? Resulta que conviene elegir la divergencia de A. Bueno, ustedes pueden notar que la divergencia de A' va a ser divergencia de A más el laplaciano de phi. ¿Ya? En general, lo que uno está cambiándole, eligiendo valores para la divergencia de A. ¿Ya? Ahí esto es para mostrarles que A y A' dan el mismo campo magnético. Entonces, en magnetostática, uno elige magnetostática. Elegimos que la divergencia de A sea 0. ¿Ya? A esto se le llama gauge. Esta elección se llama gauge de Coulomb. En la jerga. O sea, nosotros vamos a trabajar en el gauge de Coulomb. Y aquí hay muchas cosas que ustedes todavía no van a, digamos, a apreciar bien, porque es imposible, que es una primera mirada. Más bien esto aparece como un juego matemático nomás, ¿ya? Pero, bueno, por lo menos una connotación física ya vieron, es que uno deduce que no hay cargas magnéticas y que las líneas de campo son cerradas, ¿ya? Pero todo esto de esta libertad de elección no lo van a poder apreciar mucho por ahora. Lo que sí les digo es que el potencial magnético vectorial que me resultó a mí originalmente, J de R' dividido por módulo de R menos R' d'R', este potencial magnético vectorial tiene divergencia 0. O sea, no tengo que hacerle nada, ¿ya? Automáticamente ese potencial magnético vectorial tiene divergencia nula y ese es el potencial magnético vectorial que se utiliza en el gauge de Coulomb. Pero todo esto que le dije es como es para completar algo que quien estudie más adelante electromagnetismo se va a dar cuenta de que el potencial magnético vectorial no queda completamente definido con los resultados experimentales que uno tiene. Solamente se define su rotor. Y de acuerdo al teorema de Helmholtz, quedó libre la divergencia. O sea que no está bien definido todavía. ¿Ya? Bien, eso es lo que pasa con el potencial magnético vectorial. Ahora usando esta noción de potencial magnético vectorial, les voy a calcular ahora para terminar cuánto vale el rotor de B. Y me voy a apoyar en este potencial, porque me va a hacer la vida más fácil. ¿Ya? Y una vez que yo les diga cuánto vale el rotor de B, ya sé la divergencia de B es igual a 0, cuando vea cuánto vale el rotor de B, quiere decir que ese campo vectorial queda absolutamente definido. ¿Ya? Y esos son lo que son las ecuaciones de Maxwell en general. Las 4 ecuaciones de Maxwell van a dar la divergencia de E y el rotor de E.
¿Ya? ¿Cuánto valen esas cosas? O sea, el lado derecho, cuánto vale la divergencia y cuánto vale el rotor. El lado derecho es la física. El lado izquierdo es una función vectorial que sabemos que está bien definida si es que yo descubro cuánto vale su rotor y su divergencia. Y aquí yo ya sé cuánto vale la divergencia, voy a descubrir cuánto vale el rotor, y voy a darme cuenta que entonces que B está matemáticamente perfectamente definido. ¿Ya? Y esas son, o sea, en el fondo, las ecuaciones de Maxwell no son otra cosa que el rotor y la divergencia de dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces no es tan difícil recordarla. ¿Ya? Y ese es el resumen de todo el electromagnetismo. Mire, voy a ir a tratar de calcularles el rotor de B. Para eso voy a hacer esto. El rotor de B no es otra cosa que el rotor del rotor de A. Porque este es lo que vamos a probar. Y aquí he vuelto a usar una identidad vectorial. Esto es válido para cualquier campo vectorial. Esto es el gradiente del vector de este escalar que es divergencia de A menos el laplaciano de A. Esta segunda deriva de 2 a de x2 de A más de 2 a de y2 más de 2 a de z2 del vector A. Y eso es el rotor de B. Pero esto es cero. Porque en el gauge de Coulomb la divergencia de A es cero. No se los he probado explícitamente. En algún instante a lo mejor lo hago, pero no es necesario. O sea, no es lo más importante. Es cero. Así que el rotor de B es esto. ¿Ya? Es menos laplaciano de A. Y esto tiene algo interesante. Fíjense que esto es menos el laplaciano de mu sub 0 sobre 4pi de J de R' dividido por módulo de R menos R' de R'. ¿Ya? Eso. Pero estas son derivadas con respecto a esto. Y esto está integrado con respecto a estas coordenadas. Luego yo puedo ingresar este operador tranquilamente acá. Aquí a este no le va a hacer nada porque este depende de R'. Este es un operador escalar. Acuérdense, porque esto es de 2 a de x2 más de 2 a de y2 más de 2 a de z2. Entonces, este operador va a ingresar acá, lo voy a colocar aquí en mu 0 sobre 4pi, el signo menos lo voy a poner ahí afuera, y aquí voy a colocar j de R' por laplaciano de 1 sobre R menos R' de B'. ¿Ya? Y aquí uno juega un poco, hace un paréntesis y les cuenta lo siguiente, que también lo pueden probar con mucha facilidad. ¿Qué es esto? Miren, el laplaciano de 1 sobre módulo de R menos R'. Este es el operador escalar. Es lo mismo que el laplaciano con respecto a las coordenadas prima de 1 sobre el módulo
de R menos R'. Bueno, porque en esta expresión R y R' son simétricos, ¿ya? En la otra expresión que tenía arriba, anteriormente, donde apareció el gradiente, ¿ya? Había un problema porque el numerador no era simétrico. Bueno, eso es cierto. Y a mí me conviene, en lugar de escribir esto, que está aquí, con respecto a R, me conviene escribirlo con respecto a R' para poder usar el teorema vectorial de Gauss. Voy a escribir esto como mu sub 0 sobre 4pi, una unidad de J de R' por el laplaciano de 1 sobre R menos R' de B'. Otra cosa que tienen que saber es que esto que está aquí es igual a 0, ¿ya? Si esto pueden probarlo ustedes, excepto en R igual R'. En cualquier caso, cuando R es distinto de R', este laplaciano siempre es nulo. Pero en R igual a R' diverge esta cosa. Pero no diverge de cualquier manera, ¿no? Resulta que la integral de este objeto, esta integral sobre dv', ¿ya? Integrado sobre todo el espacio, es distinto de 0. La integral en todas partes es 0. O sea, en todo el espacio donde dv' no contenga a R, ¿ya? Esto va a ser 0. Pero en la zona donde contiene a R' no va a ser 0, ¿ya? Y resulta que yo esto lo tengo dentro de la integral, ¿ya? Está aquí. Entonces, noten ustedes, como esto es 0 en todas partes, ¿ya? Excepto en un punto, está claro que yo puedo sacar esto y evaluarlo en R. Porque el único punto importante es R, cuando R' igual a R. Así que lo coloco afuera y me queda simplemente esta integral R menos R' de B'. Y esto lo voy a hacer sobre las primas, porque las dos son iguales. Entonces, yo quiero ver cuánto vale esto. Entonces, el resultado va a ser, cuando yo conozca esto, yo voy a haber evaluado el rotor de B, que va a ser mu 0, J dividido por 4pi, por esa integral. ¿Sí? Y miren cómo se hace esa integral. Ahora el problema es como es. Miren, esto es el punto R. Yo estoy integrando en R'. ¿Ya? Y estoy haciendo esa integral de volumen. ¿Ya? Y cuando integro ahí, ya hago el laplaciano en esta zona, me va a dar 0. Esto es de B'. El único momento en que tengo dificultades es cuando estoy en esta vecindad. Cuando este elemento de volumen contenga R. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aquí voy a colocar una pequeña esfera alrededor de R. ¿Ya? Y este es el único lugar donde me interesa. Porque todos los demás son 0. Así que este es el pedazo de volumen que es importante.
Pero para hacerlo, no voy a hacer esto que está indicado aquí, sino que esto lo voy a reescribir así. Como la divergencia del gradiente de 1 sobre R menos R'. El laplaciano se puede escribir de esta manera, como la divergencia del gradiente. Pero al escribirlo así, esto me permite utilizar el teorema vectorial de Gauss. Este es, le dije, una esfera que contiene a R, al punto R. ¿Bien? Entonces, esto me va a quedar una integral sobre la superficie que contiene a R. Me va a quedar entonces, de acuerdo al teorema vectorial de Gauss, la superficie contiene a R de gradiente de 1 sobre módulo de R menos R' de B'. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, acuérdense aquí va con un signo menos. Estoy haciendo esto. ¿Ya? Y eso me quedó escrito ahora así. Ahora, ese gradiente es con respecto a las coordenadas con prima. O sea que ese gradiente es R menos R', vector, dividido por módulo de R menos R' al cubo. Multiplicado por este elemento de superficie. De ahí pasa el elemento. Y el elemento de superficie de la esfera, cuídense en esto, este es el elemento de superficie de la esfera, apunta hacia allá la normal. O sea, la normal apunta en la dirección R menos, este es el origen. ¿Ya? Entonces, la normal apunta, esto es R'. Estoy integrando sobre la superficie. Apunta en la dirección R' menos R, dividido por módulo de R' menos R. A ver si lo puedo hacer mejor que el dibujo. Ahí hay un signo menos que es importante, por eso hay que tenerlo claro. Esta es la superficie. Este es el vector R. Y este es un elemento de superficie cualquiera, que este es R'. Este vector que va de aquí a acá es el vector R' menos R. Y el módulo de eso, R' menos R. ¿Ya? Esa es la normal, apunta para allá. Apunta en la dirección R' menos R. Entonces, está el vector normal es R' menos R dividido por módulo de R' menos R. Ese es el de ese. Y el elemento de superficie es el radio de esta esfera al cuadrado, que es R' menos R módulo cuadrado. ¿Ya? Es esto de aquí. Por seno teta de phi. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, aquí donde está el signo menos, que es importante para que la derivación salga correcta. Esto es R menos R' y esto es R' menos R. O sea que este producto escalar tiene un signo menos. ¿Ya? En consecuencia, va a quedar ese signo menos y, bueno, estoy integrando sobre una superficie, o sea, el radio de la esfera es constante. Pero noten que fuera de ese signo menos, aquí tengo R' menos R, R' menos R, son dos módulos, y aquí hay
módulo de R menos R' al cuadrado. O sea, aquí arriba queda un módulo de R menos R' a la cuarta, y aquí también queda un módulo de R menos R' a la cuarta. O sea, todas esas cosas se van. Me queda solo la integral sobre el ángulo sólido, seno teta de teta de phi, que da 4pi. O sea, el resultado es que esto es menos 4pi, esa integral. ¿Ya? Y esa la instalo allá, ¿ya? Y me va a quedar entonces que el rotor de B, como eso tiene un signo menos, y esto aparece como un signo menos, y ahí hay un 4pi abajo y aquí un 4pi arriba, esto queda mu sub 0 JTS. El rotor de B queda igual a mu sub 0 por J. Eso, ahí está la física del problema. Ahora tengo dos cosas. El campo magnético está definido perfectamente bien. Conozco el rotor y conozco la divergencia. ¿Ya? Esto es lo que se llama parcialmente la cuarta ecuación de Maxwell. Esto se llama la segunda ecuación de Maxwell. En las ecuaciones de Maxwell no son otra cosa que rotor de E, divergencia al revés, digamos, el orden al revés. La divergencia de E, después está la divergencia de B, las dos ecuaciones de divergencia, la primera, la segunda, el rotor de E y el rotor de B. Se fijan que de acuerdo al teorema de Helmholtz, si yo conozco esto y esto, tengo E perfectamente definido, y si conozco estas dos cosas, tengo B perfectamente definido. En electroestática y en magnetoestática, o sea, todavía no estamos en lo más general, esto es ρ sobre epsilon 0, esto es 0, esto no va a cambiar nunca más, esto tampoco va a cambiar, pero estos van a cambiar cuando hayan campos eléctricos magnéticos variables en el tiempo. En electroestática esto es 0 y en magnetoestática esto es mu sub 0 por J. Estas son las ecuaciones de Maxwell para electroestática y magnetoestática. ¿Ya? Como digo, estas no van a cambiar nunca más, pero estas dos sí van a cambiar porque van a haber efectos dependientes del tiempo que se manifiestan en las ecuaciones de los rotores. ¿Ya? Ese es el... Bueno, yo creo que eso es lo que quería decirles por hoy. Sí, bueno, hay más cosas que les puedo decir, pero lo que voy a hacer en la próxima clase es trabajar esta ecuación. ¿Ya? Eso se llama, otra forma de decirlo, en lugar de cuarta ecuación de Maxwell para electrostática, la podemos llamar ley circuital de Ampère en su forma diferencial. Bueno, a eso me voy a dedicar la próxima clase y a mostrarles cómo a partir de esta ecuación yo puedo calcular el campo magnético B en forma muy fácil cuando estas densidades de corriente sean muy simétricas. Entonces, voy a sacar un teorema parecido al de Gauss. El teorema de Gauss dice que la integral de superficie sobre una superficie cerrada igual a la carga total encerrada, dividido epsilon 0. Y que en algunos casos ese teorema me permite calcular directamente el campo eléctrico si las densidades de carga son altamente simétricas. Aquí esto va a ser análogo. Yo voy a partir de esto y esto va a ser siempre cierto en magnetostática y en algunos casos, cuando eso sea altamente simétrico, me va a permitir calcular el campo magnético B en forma muy fácil. ¿Ya? Y a esos ejemplos me voy a dedicar la próxima clase. Cómo ustedes pueden calcular B utilizando esa ecuación. ¿Ya? Preguntas.
Bien, yo les voy a seguir dando ejercicios semanalmente que, bueno, cubren la materia que estoy viendo y que los prepara para el control que van a tener el 9 de junio, por ahí. Parece que es el 9 de julio. Parece que sí, el 9 de junio ya pasó. Sí. ¿Ya? Dígame. Es que respecto al ejercicio, o sea, siento que entre el ejercicio 1 y el 2 hubo un salto de materia demasiado grande y creo que no solo yo, sino varios de mis compañeros igual estamos atrasados o nos pusimos recién al día con la materia. Entonces tampoco estamos familiarizados con corriente. Yo al menos leí los ejercicios y no supe cómo abordar nada. ¿No existe la posibilidad de que los ejercicios vayan en el orden de la materia y que no haya un salto tan grande? Sí, sí es posible. Lo que ocurre es que yo lo que quise hacer era colocarlos más al día con lo que yo estaba mirando. O sea, lo que yo estaba viendo la semana, que la parte de dieléctricos, conductores se había quedado un poco atrás, pero la voy a retomar, les voy a colocar ejercicios de eso, pero quería que fueran más a tono con lo que yo estoy mirando, ¿ya? Entonces, que lo trabajemos con los auxiliares primero. sí, sí. Sí, ellos me habían hecho notar lo mismo, pero bueno, yo quise insistir en eso, a ver, para que se den, digamos, estén más al tanto, porque si no vamos a ir muy desfasados. Yo, por ejemplo, en la próxima clase les voy a enseñar a calcular campo magnético utilizando la ley circuital y me gustaría darle algún ejercicio que tuviera que ver con eso y no tan atrás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es mezclarle. Les voy a dar algunos ejercicios que tengan que ver con dieléctricos y con conductores y uno que tiene que ver con la materia de la semana. ¿Ya? Esa es la idea, porque si no van a quedar muy desfasados. ¿Ya? Pero voy a tratar de ir a ponerlos a tono de a poco. ¿Ya? Así que espero que los auxiliares puedan llenar el vacío ese. Yo les voy a decir. ¿Ya? Ya. En todo caso, me voy a preocupar del tema. ¿Ya? Voy a mirar un poco. Bueno, después que le vea la ley circuital de Ampère, creo que ahí voy a parar un poco. O sea, la próxima clase, la que sigue voy a volver atrás, ¿ya? Para recordarles cosas que yo vi, pero que ustedes probablemente no vieron. Y para llenar ese vacío que se les ha formado, ¿ya? Así que no voy a seguir corriendo. Pero voy a terminar con eso la próxima clase y después voy a volver un poco atrás, ¿ya? Y con eso creo que van a estar más seguros, ¿ya? Bueno, gracias. De nada. Ya, nos vemos. Adiós.